que es el director de Academia Journals, quien en este momento nos dará la bienvenida. Buenas tardes, doctor Rafael, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro, y agradeciéndole a todos que estén aquí. Vamos a empezar con alegría. ¿Qué les parece si les pedimos que por favor vayan a menti.com, no sé si se pueda ver, y pongan esa clave que ven ahí, 56695077. ¿Sí la pueden ver? Y gracias. Y si están ahí, pues aprovechen. Hay un corazoncito allá abajo, una manita, hay un Batman también. No sé si quieran nada más decirnos que aquí están apretando ese corazoncito que ven abajo en la pantalla. Ahorita lo van a ver. Espero que ya lo vean. Ahora sí ya. Sí, lo ven, muy bien. Ya se metió una persona, no sé quién le quiera picar, no sé si es un gato o un Batman, pero les pedimos que vayan a menti.com 56695077. Gracias, eso vemos que ya se están metiendo. Gracias. Bienvenidos, como les decimos, bienvenidos a este buenísimo taller. Ya llevamos casi 140 personas en esta sesión y siguen llegando, así es que imagínense qué bien la vamos a pasar. Vamos a hacerles una pregunta nada más para estar seguros de que ahí están con nosotros. Si quisieran poner en qué estado y si son de otro país, qué departamento, qué otra provincia, Ciudad de México, bienvenidos. Puebla, bellísima como siempre. Zacatecas, Ciudad de México. ¿De dónde más vienen? Yucatán, Minatitlán, Bucaramanga, aquí están los colombianos, Fusagasugá, allá cerca en Cundinamarca, qué gusto de oír de ustedes, de tenerlos aquí con nosotros. ¿Quiénes más están llegando? Barranquilla, bienvenidos nuestros hermanos colombianos, Toluca, Guanajuato, algún veracruzano por ahí, algún paisano mío que se haga presente. Panamá, qué bárbaro, desde Panamá, qué maravilla poder hablar con ustedes. Michoacán, Fusagasugá, encantados de tenerlos aquí con ustedes, allá cerca de la capital colombiana, Cundinamarca, sí, allá rodeando a la capital, Hidalgo, Durango, Tlaxcala, bellísima ciudad, Cuernavaca. Estamos muy bien representados aquí por mucha gente en México, mucha gente en nuestros países amigos, hermanos. Bienvenidos sean todos a esta experiencia que sé que va a ser muy útil. Bueno, vamos a seguirle. Aquí vamos a la siguiente. ¿Cómo te llamas? Nada más el primer nombre, a ver cómo nos va con eso. Nada más para saludarlos. Yo soy Rafael Moras, así que yo hubiera puesto aquí Rafael, o Rafa, como me dicen mis amigos. María José, Adrián, Omar, Maite, María, Gerardo, Patis y Ulises. Bienvenidos sean todos. Luis, Renato, Gerardo, Silvia, Tere. Luis está más grande porque hay más de un Luis. Son los que van ganando hoy los Luises. Noemí, bienvenidos sean todos. Margarita, qué gusto de verlos aquí con nosotros, con ese entusiasmo que ya están desde ahorita. Ya Roxana, qué gusto. Jesús, ya están haciéndose presentes. Connie, qué gusto de que estén aquí. María Fernanda con usted, Juan, Sam. Bueno, pues muchas gracias, Marisela, Emanuel. Seguimos, aquí podemos estar un buen rato, pero bueno, ya Blanca también ya va alcanzando el liderato aquí en nombres, y María, por supuesto. Bienvenidos. Vamos a la siguiente pregunta, bien rápido. ¿Cuántos artículos has presentado o publicado antes de este congreso? Puede ser que ninguno, uno, puede ser que alguien ya lleve 585 y todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Vemos que la mayoría son los que no han publicado, hay unos que ya llevan uno, otros entre 2 y 5. Qué bueno que estén con nosotros. 61 respuestas hasta el momento. Va ganando la categoría de ninguno,
pues sí, eso lo apoyamos mucho tanto en Academia Journals como en PSAPE, este gran instituto con el que estamos asociados y con el que compartimos alegrías y sabiduría, su sabiduría, nos la transmiten. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias. Seguimos. Yo les agradezco, como les digo, yo soy el doctor Rafael Moras, aquí el director de Academia Journal. Les agradezco su presencia a todos los que están aquí, ya sean los primerizos, como alguna vez lo fui, hasta los muy experimentados. Todos son bienvenidos y vamos a participar y sacar mucho provecho de este taller. Muchas gracias, Yeu, por esa cordial bienvenida que siempre nos brindan, por esa hospitalidad, magna hospitalidad allá en Puebla, enfrente antes decíamos enfrente de la estación de 4 Poniente, ahora creo que ya se cambió, pero allá están siempre dispuestos a darnos el abrazo de bienvenida. Y gracias a los doctores del PSAPE porque hacen una grandísima labor a nivel no nada más nacional en México, sino internacional, ayudando a quienes quieren mejorar su investigación, dando un gran consejo siempre, y hoy a cargo de este magnífico taller. Así es que, doctores Pedro, Víctor, Eloy, adelante, y muchas gracias a todos, estamos para servirles. Y voy a quitar esto para que puedan ustedes empezar. Gracias a todos, bienvenidos sean y aquí seguimos al pie del cañón con ustedes. Claro que sí. Buenas noches. Pues después de esta emotiva bienvenida Buenas noches, del Víctor. doctor Rafael, pues vamos directamente a nuestro taller de No se te escucha, publicación. Víctor. A ver, ¿ahí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, doctor Víctor. Ah, ok, me comentaban que no. Pero bien, entonces vamos iniciando. Qué bueno que de alguna manera la mayoría no ha publicado, ¿verdad? Este es un taller para los que publican y también para los que no publican, los que no han publicado, los que no tienen ninguna sola publicación, esto es ideal. Para los que han publicado, bueno, también los requisitos que tenemos acá en Academia Journal, aquí los vamos a comentar. El proceso para publicar un artículo desde inicio, desde la materia prima que básicamente son las tesis, ¿no? En general, en las instituciones, pero también en las empresas, pues no necesariamente una tesis, también hay trabajos de investigación que acá son aceptados pues bastante bien. Y bueno, pues esta publicación de un artículo científico de Academia Journal va apuntando hacia el congreso que se va a realizar el 2 y 3 de octubre. Y vamos entonces, pues aquí, como les mencionaba, el 2 y 3 de octubre en el Instituto de Estudios Universitarios. Quienes vamos a presentar está el doctor Eloy, el doctor Pedro López y su servidor Víctor Mendoza. Vamos a revisar el proceso para poder publicar y los lineamientos generales. Está sencillo, sin embargo, queremos apuntalar bastante, hacer énfasis en cada detalle para que se les facilite, para que el artículo que ustedes quieren publicar y que pueden iniciarlo desde hoy o desde antes pueda estar listo para las fechas que les vamos a indicar más adelante. Bueno, pues vamos a comentarles por qué ustedes publican, por qué, cuáles son las ventajas de publicar con Academia Journal. Bueno, pues porque es una organización
que tiene los servicios de la editorial. Esta Academia Journal se ubica en San Antonio, Texas, tiene congresos internacionales a docentes, estudiantes, profesionistas, empresarios, una amplia gama de ellos. Y algo de lo interesante es que todos los documentos que se presentan son indexados en EBSCO, una de las bases de datos pues más amplias. Cuando buscamos artículos, cuando estamos haciendo alguna investigación y buscamos de cualquier especialidad, pues nos vamos directamente al EBSCO y allá vamos a encontrar los artículos de Academia Journal, los más recientes, y también algunos que no sean tan recientes, porque Academia Journal ya lleva bastantes años aquí en el mercado. Entonces vamos a encontrar pues muchos de los artículos que ustedes publican allá, y lo interesante pues es que tiene sus registros ISSN y el ISBN. En este momento también vamos a ver a qué se refieren. Van a tener la oportunidad de publicar en diferentes versiones sus artículos en revistas digitales indexadas, y también de lo que le conocemos como el programa Puente, donde se seleccionan las publicaciones de cada congreso y se les invita a las mejores publicaciones a que vayan a otra revista, a que mejoren el nivel, a que se mejore este artículo, recordando pues los cuartiles. Cuando nosotros publicamos, normalmente los clasificamos en los diferentes cuartiles, y aquí entonces vamos haciendo que se mejore que tenemos al inicio. Esto, pues como les mencionaba, es para principiantes y también para avanzados, pero sí hacemos mucho énfasis en los principiantes. Yo recuerdo mi primera ocasión en que publiqué o quería publicar, me voy un poquito antes, y pues entraba así como que no sabía qué hacer, hasta miedo me daba, ¿ah? Y entonces hacemos un ejercicio en ocasiones y es como ir caminando en la oscuridad sin que nadie te guíe, ¿verdad? No sabes para dónde, si es a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, ¿qué hago? No sé si vaya a haber algo más adelante que me pueda dañar, ¿no? Inclusive decía, ¿y esto para qué lo hago? Sabía que era para algo bueno, pero no conocía el camino. Bueno, hasta que me encontré justamente a los de Academia Journal, dije, ay, qué bueno que me los encontré, porque de aquí para adelante. Y de ahí pues ya llevamos una buena cantidad de artículos publicados. Pues aquí está la indexación de las revistas y los congresos. Los trabajos de los congresos se presentan en esta Academia Journal y se publican con estos registros. También pues son indexados. Vean, desde el 2007 se tiene la base, están allá estos artículos, por eso les decía que nuevos y no tan nuevos. Tiene sus números de registro, los pueden consultar al momento de que se publican, pues allá están esos números de registro que pues son la garantía de que estos artículos pues van a estar en estas revistas. Y pues de acuerdo con el congreso que vamos a tener, vamos a ver los puntos de la convocatoria, qué requerimos. Como mencionaba hace un momento, las fechas son el 2 y 3 de octubre. Es un congreso híbrido, es decir, presencial y virtual. Quienes deseen hacerlo de manera presencial, durante el proceso les preguntan cómo deseas hacerlo, presencial o virtual, y ustedes lo eligen. El registro va a estar vigente hasta el 18 de septiembre. Ese registro que realizan tienen un tiempo para enviar su reporte extenso y también enviar su video hasta el 27 de septiembre,
y realizar su cuota de recuperación. En un momento vamos a entrar a detalle cómo se hace el registro. Este 18 de septiembre que dice registro, bueno, vamos a detallarlo totalmente. ¿Cómo enviamos el extenso? ¿Cómo hago mi registro? Y luego, ¿cómo hago mi extenso? Y desde quizás un poco antes de que haga mi registro y de dónde obtengo la materia prima. Algunos probablemente ya la tengan y no lo sepan. Probablemente estén desarrollando alguna tesis y no la están y no lo saben, ¿verdad? Depende en qué punto vayan. Nos vamos a ir a la parte general, pero sí también podemos abarcar la parte particular, ¿no? Quizás un poco más adelante si quedan muchas dudas, si alguien está en esa situación, esas particularidades, algunos pueden decir, el mío ya está terminado y otros pueden apenas ir iniciando. Bueno, pues esas particularidades podemos revisarlas a mucho detalle, quizás al finalizar, ¿no? Nos pueden ir consultando. Y pues acá tenemos, también nos pueden contactar en academiajournalspuebla@gmail.com. Aquí está el WhatsApp. Y los pasos son que se presente un artículo, ¿no? Para que se pueda exponer, que se publique en estas revistas digitales. Van a tener presencia en las ponencias que ustedes deseen, las conferencias magistrales, en todo lo que se publique ese día o toda la programación que tenemos. Hay varias conferencias a las que pueden asistir con haber participado, pueden estar en la inauguración, en la clausura. Hay diferentes tipos de conferencias. También en un momento vamos a presentarles cuáles son. Van a recibir el certificado de participación vía digital una vez que finalice el congreso. Prácticamente cuando finaliza, una vez que está validado, les empieza a llegar al correo. Por eso es interesante, es importante el correo que ustedes proporcionen. Por aquí está ya el proceso del registro. Aquí está la liga donde se pueden registrar. Aquí la tenemos. academiajournal.com, Puebla y EU registro. Allá se pueden registrar. Ingresan a Academia Journal y van a encontrar esa liga, pero les vamos a explicar pues prácticamente el proceso a detalle. Las áreas temáticas que participan, pues miren que son bastantes de estas áreas temáticas que ustedes pueden tener. Depende a cuál pertenezcan, si es ingeniería o si es salud, si son ciencias exactas como las matemáticas, educación, leyes, en fin, con cualquiera de ellas en la que ustedes participen, administración, bellas artes, ciencias. Es muy amplio el área que tenemos en Academia Journal, es amplia. Aquí tenemos pues todas las líneas. Entonces identifiquen dónde entrarían ustedes y cuando empecemos a registrarlo, pues aquí vamos a entrar en alguna de ellas. Hay diferentes colaboradores, diferentes asociados con Academia Journal. Tenemos a tecnológicos. Nosotros somos el Centro de Investigación PISEI, pero tenemos a una gran cantidad de instituciones, de universidades, y cada día se suman más, cada día está creciendo. También está con nosotros el CONCITEP, acá en Puebla, y de otros estados. Pero bien, pues ya entrando en materia, vamos a revisar el proceso general de participación, que es el punto medular. Primero es registrar el artículo en la página del Congreso. Este artículo que vamos a registrar
es en la página que les mencioné hace un momento y que también, pues a los interesados, únicamente ingresan a esta y van a encontrar este proceso. Registramos el artículo y les vamos a explicar a detalle cómo se registra. Yo voy a entrar a la página en un momento, o aquí vamos a darle clic y vamos a ingresar a la página y vamos a ir registrando uno. Vamos a mostrar todos los elementos. Una vez que se registran, que registran su artículo, vamos a pensar, ¿y cómo registro mi artículo? Yo que nunca he publicado, ¿qué es un artículo? Pues básicamente el artículo es la parte de síntesis, vamos a pensar de una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado o de una investigación de una empresa, pero en sí es la síntesis lo que vamos a presentar y en la estructura les vamos a ir diciendo qué es lo que incluye cada uno de los pasos. Entonces registro mi artículo y una vez que lo registro me van a enviar una respuesta si es aprobado. En caso de que no sea aprobado, me van a indicar qué es lo que se debe corregir si no me lo aprueban en la primera. Me van a dar una retroalimentación, pero vamos a pensar que me lo aceptan en la primera ocasión que lo envío, ¿verdad? Vamos a pensar, a ser muy positivos en este sentido. Entonces yo lo envío y recibo la respuesta de aprobación. Esto es excelente porque una vez que tengo la respuesta de que está aprobado mi artículo, para los que tienen apoyos en las instituciones, pues esto es lo que detona. Con esto ya puedo iniciar mi proceso interno para las personas que requieren una respuesta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a publicar, con esta respuesta yo se lo entrego aquí a la dirección financiera y la dirección financiera con eso ya me libera los recursos. ¿Qué recursos son? Pues los recursos para el hospedaje, para el transporte, el pago del artículo. Ya está, nosotros ya lo tenemos dominado en la institución. Cuando voy a publicar y en varias sucede de manera similar, ¿no? Al momento lo que quieren es el detonante, ¿no? Entonces ya tengo la aprobación, dice, ok, ya tienes la aprobación y te liberamos el recurso o iniciamos el proceso de liberación del recurso interno. Quizás ese proceso me lleve una semana, depende el tiempo, ¿no? Allá internamente, cada uno sabrá su proceso de cuándo me van a liberar esto, o si con eso arranco ese proceso. Entonces, una vez que tengo la aprobación, ya voy a preparar y enviar el paper o la presentación virtual, lo que le conocemos como el extenso. Ya que lo tengo, pues empiezo a ver la parte extensa, porque aquí en el registro son pocos datos. Vamos a verlo en un momento, o el resumen es corto. Y en el paso número 3, pues es donde ya envío mi paper, donde envío el completo, que le denominamos el extenso. Aquí estamos en el extenso. Y una vez que ya tengo enviado ese extenso, si elegí que fuera virtual, pues ya habré enviado también el video, ¿no? La presentación virtual. Bueno, pues ya puedo realizar el pago de la cuota. ¿Por qué hasta ese momento se solicita la cuota? Bueno, pues porque tenemos que completar el proceso, tenemos que enviar un artículo pues ya completo para que se pueda realizar el pago. Antes no, porque no estamos seguros si lo vamos a tener o no lo tendríamos. Por eso el proceso viene de esta manera. Entonces, también para estas alturas, los que tienen un proceso interno,
para liberar recursos, pues ya van a tener esa cuota, ¿no? Para ese entonces, para ese momento, por eso tenemos las fechas de registro y las fechas de envío de el extenso. Están calculadas, ¿no? Los promedios que se tardan o en lo que liberan las instituciones. Algunos probablemente en la institución pues no haya este proceso o sea más ágil, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo lo hago solo, está bien, pues el tiempo se reduce considerablemente. Y una vez que ya efectuó el pago, los incluimos en la programación que ustedes van a conocer también en la misma página, ingresan y allá van a ver qué día les corresponde, qué día les va a corresponder esta presentación, la fecha y el horario, y lo presentan y van a poder recibir la constancia de la publicación, dependiendo si fue presencial o si fue virtual. Ese es el proceso general. Por allá nos preguntan cuotas y demás. Vamos hacia allá, vamos uno por uno. Empezamos con el registro. Aquí hay detalles de participación en el Congreso. Los pasos, nuevamente, para el evento es efectuar el registro de la propuesta. Aquí está la liga en la que van a efectuar su registro. Ya les decía que probablemente algunos digan, pero ¿cómo hago mi registro? Me faltan datos. Bueno, vamos a verlo en un momento. Preparar y enviar el artículo extenso. Claro, una vez que reciban la notificación de que fue aprobado, ya se prepara el artículo extenso. Después van a preparar la liga de la ponencia, del video, o si van a asistir de manera presencial, bueno, pues allá se realizará la ponencia. Y posteriormente ya pueden realizar el pago. Allá nosotros vamos a ir enviando también un correo de seguimiento de que, qué bueno que ya preparaste el extenso, ya está entregado, ya tienes el video, ya puedes realizar el pago y se les van a proporcionar los medios en los cuales pueden realizar los pagos. Una vez aprobada la participación, con base en el registro, miren, ahí está la liga donde van a poder verificar, ok, ya me aprobaron, aquí estoy, entro a la programación y van a poder saber en esa programación en qué fecha y en qué horario me corresponde presentar mi ponencia, dependiendo cómo lo hayan elegido. Les van a asignar un registro alfanumérico que les va a servir para identificar el artículo, y también el momento, pues el pago. Este registro alfanumérico inicia con IEU y vienen 4 números. Esto se los menciono porque hay varios, como ustedes lo vieron al inicio, que han publicado diferentes artículos en diferentes momentos, es decir, en diferentes congresos. Y entonces hay que buscar en qué congreso, y por eso lo identificamos así, con las iniciales de la institución, con las iniciales de la sede. Hay que buscarlo de esa manera, es muy sencillo. Y al finalizar el evento, se emite el certificado de participación que avala la publicación del artículo en las memorias del Congreso. Aquí está la etapa del registro. Cuando inicio, me va a pedir el correo del autor principal. Es el primero que se debe registrar y el resto son coautores. Esto es muy importante porque la mayoría de los que publican
no lo hacen solos, lo hacen normalmente 2, 3, 4, 5, se aceptan que puedan participar 5, que participen, digo, difícilmente o no es lo común que lo haga uno solo, este artículo. Normalmente, pues quien tiene ese artículo, quien tiene la materia prima y que lo domina, es el alumno, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista académico. Eh, el alumno es quien está desarrollando el trabajo de investigación y entonces, como tiene algunas dudas, le pregunta a su docente que tiene más experiencia. Entonces dice, sí, cómo no, yo te apoyo, sí te ayudo y a cambio de que te ayude, le dice, por ejemplo, yo le digo, inclúyeme en el artículo y con gusto todo lo que tú quieras, te apoyo en todo. ¿Por qué? Porque también a los docentes nos ayuda, sobre todo los que tenemos que cumplir con cierta cuota de artículos, ¿verdad? Depende el fin, depende la finalidad de cada uno, cada quien sabrá cómo le hace y cada quien sabrá cuántos artículos requiere al año, ¿no? Los que lo estamos en esa situación de que tenemos que cumplir con alguna cuota, digo, oye, qué bueno, mira, pues aquí yo con todo gusto te ayudo porque necesito también estar allá, estar en esta publicación. Entonces ya somos dos, el alumno y el docente. Y si hacen equipos, bueno, pues mucho mejor, 3, 4. En un momento que veamos el costo, se puede dividir entre los 4 o entre los 5, ya depende cómo se pongan de acuerdo. Pero entonces estamos con el autor principal, es el primero que deben registrar. Después vienen los coautores. Van a estar todos, sí, pero primero vamos a anotar al autor principal. De eso hay que tener cuidado por, pues para que él es quien tenga los créditos. Posteriormente, seleccionamos el número de participantes, como les decía, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que tengan. El primer autor es el principal. Aquí vamos a iniciar con él. Así lo vamos a conocer en el registro. Y posteriormente ya vienen los coautores. Y aquí en la siguiente vamos a confirmar los apellidos del autor principal. Después vamos a anotar al autor corresponsal, que puede ser cualquier académico, que va a ser el contacto con Academia Journal. Quien va a estar en contacto es el corresponsal, el portavoz. ¿Ok? Aquí tenemos también, si son empresas, ya les mencionaba al inicio, pues una gran cantidad de empresas que están haciendo investigación, ¿no? Normalmente las instituciones pues tienen mucho contacto con las empresas. Entonces, pues ahí si es empresa, bueno, pues ¿dónde se encuentra esa empresa? ¿Cuál es la empresa donde se encuentran colaborando? La recomendación también es que los catedráticos o profesionistas sean los autores corresponsales. Aquí es lo que recomiendan, que sea el corresponsal. ¿Por qué? Pues porque piden alguna información que en ocasiones, pues ellos son quienes la tienen más a la mano y se facilita el proceso. Después, pues vamos a anotar el país donde laboran los participantes. Aquí en este momento están conectados de algunos países, no solo de México. En la Academia Journal tenemos de
varios países, ¿no? Ya lo notaron, inclusive aquí en el taller el día de hoy tenemos algunos. Después también tenemos, pues acá el detalle regional, donde están laborando los participantes, y por otro lado, aquí la modalidad, van a elegir la modalidad, y, y si creen conveniente, puede haber un cambio de modalidad siempre y cuando se haga con tiempo. No vamos a suponer que eligieron ir de manera presencial y después surge por allá algún problema de tiempo en el trabajo, tienen que hacer un viaje y no pueden asistir. Bueno, pues solamente hay que dar aviso y entonces allá se cambia, ¿no? Se cambia esa modalidad y pues ya sabremos que no van a llegar. Y después de esta información general, pues vamos con la información de la ponencia. Se requiere un título que no sea largo, máximo 15 palabras, el máximo que podemos tener. Deben ser títulos cortos, concretos, que nos, que nos den en el título pues, toda la riqueza de lo que es el artículo. Cuando nosotros buscamos, estamos buscando fuentes de consulta para investigación y buscamos en artículos, normalmente nos vamos por el título, ¿no? Buscamos un título que esté relacionado con lo que estamos tratando de encontrar con nuestra investigación. Entonces, el título pues, nos dice mucho. Después de ello, vamos a la introducción. ¿Cuál es el tema o problema? Aquí está. ¿Cuál es el problema? Lo que le conocemos como el planteamiento del problema ahí en la metodología. Aquí un poquito más aterrizado, ¿no? Porque luego nos decían que estaba muy metodológico, así como que muy académico. Pero bueno, para que entendamos cuál es el tema o problema y por qué se abordó la investigación. Si ustedes lo ven, si están desarrollando una tesis, pues es el planteamiento del problema. Y luego la metodología, cómo se hizo el estudio, así en concreto, cómo se realizó este estudio, qué metodología se utilizó. Aquí la pueden explicar, quizás los de metodología nos metamos un poco más ahí con los términos, ¿verdad? Si fue cualitativa, cuantitativa, si es transversal, si es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Bueno, todos esos términos van en la metodología, pero aquí lo ponemos de manera sencilla. ¿Cómo se realizó el estudio? Aquí que utilizaron un instrumento para el diseño de la investigación, tuvieron que diseñarlo, aplicaron la muestra, en fin, pues aquí van a narrar cómo lo realizaron de manera concreta, de manera corta, para los que son un poquito más académicos, ¿no? Pero les digo que esto es también para empresas. Y después los resultados, ¿cómo fueron los resultados obtenidos? Ah, bueno, pues hice una prueba de hipótesis, ¿no? Hice prueba. Y entonces, pues obtuve los resultados después de la aplicación del instrumento, de la recolección de datos, validé mi instrumento y aquí están mis resultados. Solamente explicado, ¿no? Ya sabemos que aquí la estadística descriptiva, la estadística inferencial, pero aquí solamente queremos que nos digan así de manera simple cuáles fueron los resultados obtenidos y qué conclusiones tienen, qué implican los resultados, cuáles son las contribuciones significativas en esta investigación. En otras palabras,
hay que evaluar el cumplimiento de los objetivos, hasta qué punto se logró el cumplimiento de los objetivos para los que tienen por allá las tesis, ¿no? Dice, ya la terminé, pues aquí tienes que anotar tus conclusiones, a qué conclusiones llegaste. Entonces, aquí está la información que tenemos de la ponencia. Ahora seguimos. Aquí nos pide el resumen del artículo. Este resumen, completa, concisa, clara y condensada. Contiene la información de los anteriores, breves, debe ser breve. Este artículo, un límite de 1200 caracteres, va a describir el trabajo, incluyendo un breve resumen, la introducción y los objetivos, metodología, resultados, conclusiones. Bueno, pues eso es lo que lleva acá. Ahora, aquí vamos a revisar el área temática al que pertenece. Solamente le van a picar y ya están las áreas temáticas. En las primeras diapositivas vimos todas las áreas que abarca. Dentro de cada una de ellas, temáticas, pues hay una gran lista. Entonces allá la van a poder identificar, ¿no? ¿A cuál pertenezco? ¿Soy de la salud? ¿Soy de las ciencias exactas? ¿De administración? ¿Soy de educación? ¿De humanidades? ¿De ingenierías? Pues aquí solamente debemos seleccionar y después describir cómo la investigación va a aportar al foro multidisciplinario, es decir, de qué manera con el tema del Congreso de Academia Journal para crear un foro multidisciplinario para la divulgación del conocimiento. Lo que estamos haciendo acá es divulgar el conocimiento que ustedes tienen, que generaron en este momento. Fíjense que eso es lo más interesante que se tiene cuando se publica. Generamos conocimiento y ese conocimiento, pues en ocasiones se queda ya en la biblioteca, se queda, si es impreso, pues se va a quedar allá en los anaqueles, no se da a conocer lo que generamos, lo que tanto nos costó. Algunos nos tardamos 1 año, 2 años en generar un trabajo de investigación, una tesis, y pues allá se quedó, ¿ah? Allá está, allí está muy bien. Bueno, acá vamos a tener oportunidad de darlo a conocer y de que en todo el mundo nos conozcan. En cuanto a la confirmación del registro, aquí entonces está la programación. Vean cómo tenemos el número de ponencias. Aquí está, ya dice aprobado, quiénes son los autores, el título, y está de un título final. Se puede modificar el título, podemos tener un título inicial y posteriormente puede modificarse este título, ¿no? Hay flexibilidad allá. Aquí está el original y aquí tenemos el título final. Entonces aquí van a ver el registro, ya se van a ver registrados. Y pues como decíamos, adicional, les van a enviar por correo la confirmación de que está aceptado. En ese sentido, pues el proceso es ágil y muy serio también que tenemos. Aquí está la carta de Academia Journal de aceptación. Vean la carta. Aquí tenemos un ejemplo. Viene firmada por el doctor Rafael Moras.
Aquí está la aceptación del artículo para que puedan continuar con el proceso de elaboración y envío de la publicación. Les va a permitir avanzar en el artículo para el extenso y preparar la ponencia, pero también lo interesante de esta carta, pues es que esta la aceptan en las instituciones, ¿no? Es el plus. Con esta carta les decía que a mí me liberan los recursos, ¿no? A partir de que la entrego ya en un par de días, me liberan los recursos que ya están, ¿no? También, por supuesto, estamos hablando de un proceso de planeación de las instituciones. Probablemente alguno me diga, pero es que ¿cómo se hace ese proceso al interior? Porque no lo tenemos. Bueno, podemos más adelante quizás apoyarles en ver cómo se hace ese proceso. Pero bueno, ahora partimos de que ya es un proceso dominado en la institución que únicamente está esperando la carta para liberar esos recursos o para avanzar, como cuando solicitamos materiales en una empresa. ¿Qué necesitas? Una requisición, entrégame la requisición firmada y en 2 semanas te entrego tus materiales que estás solicitando. Ok, así, aquí está, y dime el tiempo de respuesta. 2 semanas, correcto, ya está. Con la llegada de este documento, pues yo inicio el proceso interno. ¿Cuál es el proceso de registro? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un congreso en Tláhuac, por ejemplo. Bueno, pues la modalidad fue virtual. Aquí la tenemos, y entonces después de que ya se tiene el video, viene la cuota de recuperación. Aquí están las cuotas. Para profesores y profesionistas es de $176 y para alumnos de $136. Les mencionaba, es una sola cuota por ponencia. Si somos 5, bueno, pues pueden dividirla entre 5. Ya, eso depende cómo ustedes se arreglen o entre la cantidad que deseen. Si uno solo puede pagarlo completo, bueno, pues también, pero es una sola cuota. Finalmente es una sola cuota de $176 para docentes y profesionistas o 136 para alumnos. Esto pues está muy bien, que se divida entre 4, entre 5, entre 3, la cantidad que tengan. El pago de la cuota permite presentar la ponencia y esta va a ser publicada. Van a publicar el extenso en las publicaciones digitales del Congreso con el número, los números de registro que les mencionaba. También tienen derecho a presenciar todas las ponencias que se presenten, todas las que ustedes deseen. Si van allá, bueno, algunos están los días que dura el Congreso, los 2 días de principio a fin. Eso les da derecho a ello. Aquí hay algunas declaratorias, algunas regulaciones que tenemos que seguir, pero, bueno, pues acá los voy a dejar con el doctor Pedro. Él es el que tiene más relación con estas regulaciones que tenemos, con los plazos. Doctor Pedro, a ver si nos escuchas. Sí, doctor, buenas noches. Básicamente hay el proceso para hacer la publicación, de enviar el extenso, efectuar el pago, enviar la ponencia, etcétera. Hay situaciones de causas de fuerza mayor, como el caso de la pandemia, que la pandemia empezó a abrir la posibilidad de que hubiera congresos virtuales y no solo presenciales.
Eso es, doctor. Bueno, si me lo permiten, continuamos, doctores, con su servidor, doctor Pedro. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Bien. Miren, la siguiente fase dentro de lo que es este proceso de cómo cumplir con los lineamientos y las generalidades en el Congreso de Academia Journal, vamos a entrar en fase. ¿Qué es lo que sucede? Miren, dentro de cuando ustedes están en la página principal de Academia Journal y entran al área de lo que es en este caso el Congreso de IU de 2023, a la hora de entrar en lo que es preparar, hay un sector, aquí lo pueden ver que dice preparar paper. Entonces ustedes deben llegar aquí en este punto donde dice descargar documento patrón. Este documento patrón es un documento en Word, el cual tiene un formato que dice patrón AJ 2023. ¿Qué es lo que deben de tener? Es precisamente para ir llenando ya lo que es el documento extenso que les estamos mencionando en el chat. Y para ese documento extenso y no perder tiempo de entrar y que les pidan información y no la tengan a la mano, les es recomendable que tengan, cuando entren a este documento, que quieran ya ir haciendo el llenado correcto, tengan el título, que ya lo tienen, cuáles son los autores y los coautores en el orden que lo registraron, tener su resumen de 150 palabras como máximo. Y bueno, aquí ponemos un ejemplo. Ustedes en su artículo tendrán ahí la metodología da diferentes versiones, pero podemos tener lo que es introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y algunas referencias fundamentales de su trabajo. Esos son los puntos que debemos de tener a la mano para poder trabajar este documento. Ahora, vamos a continuar. Es importante mencionarles este cuadro azul. ¿Cómo vamos a trabajar? Ese documento padrón es el que realmente es el que nos va a registrar la Academia Journal en los libros online que se van a transmitir o se van a registrar para nivel internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay varios requisitos que muchas veces cuando presentamos el artículo dicen, oye, ya lo envié, no me lo recibe, no me dan respuesta o no me lo acepta el programa del software de la Academia Journal sobre este artículo patrón. Lo que pasa es que no hemos cumplido con ciertos lineamientos, porque el editorial tiene un software que registra que se haya cumplido con los siguientes lineamientos que vamos a ver, y si ve que no ha cumplido con eso, los rechaza. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense 1000 o 2000 artículos, pues todos deben tener un cierto orden, porque en el proceso de su edición de todos los artículos no pueden tener variaciones con el tipo de letra, con la fuente, el tamaño de la fuente, de dónde van los títulos, etcétera. Entonces, miren, para empezar, los márgenes que debemos de tener en nuestro documento deben ser de 2.5 centímetros en las cuatro líneas de la hoja. Segundo, el título de su artículo y los nombres de los autores deben ser exactamente los mismos que registraron cuando entraron. O sea, si yo puse el autor principal es Pedro y los coautores son Víctor y Rafael, en ese orden tenemos que registrarlos en el documento extenso, en el artículo, porque en un momento dado, si encuentran alguna variación en el hardware, en el software, perdón, del documento, los va a rechazar. Dice, no incluir el número de página. O sea, una vez que ustedes tienen el artículo, no deben de darle paginación, la numeración de página, deben dejarlo sin número porque precisamente al hacer la edición del libro con todos los artículos, se va a dar una paginación. El siguiente, llamar a su artículo de acuerdo a los siguientes elementos. Si ustedes, por ejemplo, se llaman Javier Sánchez González, el autor principal, el principal, debe venir el primer apellido del autor principal y su segundo apellido.
y debe venir, como lo manejó el doctor Víctor, si ya tienen, como ya se registraron y tienen un número, su artículo, entonces deben poner el número del artículo. En este caso es IEU 003. Eso indica que está siendo en el 2003, de acuerdo a la nomenclatura de la Academia Journal, y debe estar en documento de Word. Entonces, este es fundamental que deben de poner como nombre de la página, del tipo de artículo, del archivo, del artículo. Luego, es importante hacerles ver que hay que observar los tipos, tamaños y estilos de letras. El siguiente punto es, vean cómo deben, cada editorial y cada institución tiene diferentes formatos para reportar fotografías, imágenes, tablas, cuadros, etcétera. Entonces, miren, aquí por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una fotografía o de una figura. Lo que piden es, bueno, me tienes que poner la figura y ponerlo con este tipo de formato, figura 1, y describir la figura, no poner más cosas porque lo rechaza el software. El otro punto, la tabla. Las tablas tienen un cierto formato de acuerdo a los números que ustedes quieran registrar en su artículo, y en la parte inferior van a referenciarlo cuadro 1 y producción, etcétera, XYZ durante tales meses, ¿no? O sea, ese es el tipo de formato que deben de respetar tanto en las fotografías o en las figuras como en los cuadros, las tablas, etcétera, ¿no? Eso nos lo piden. Y luego debemos de tener en cada figura y cuadro pues una numeración, incluir solamente las referencias bibliográficas que han sido referidas en el cuerpo del artículo. Como el artículo es de 6 cuartillas, lo vamos a ver, máximo, entonces debemos de tener, ya sea en el marco teórico, en el marco metodológico, pues algunas referencias bibliográficas. Serán 2, 3, 4, cuando mucho. No pueden poner 200, 150, porque pues llenarían una cuartilla con puras referencias. Entonces, esas 3 o 4 o 5 referencias que ustedes le den importancia dentro de la redacción del artículo, deben de tenerlas en la última cuartilla, que lo veremos más adelante. Entonces dice, no enumerar las secciones y subsecciones. ¿A qué se refiere en esto? Se refiere que estamos muy acostumbrados que cuando estamos haciendo un trabajo, decimos, pues punto número 1, la introducción, punto número 2, el marco teórico, punto número 3, el marco metodológico con sus diferentes subíndices. Eso no está permitido. Lo que tenemos que hacer es llevar un formato que nos marque el documento padrón, en el cual no va la numeración. Entonces tengan cuidado, si le ponen numeración a las secciones o subsecciones, se los va a rechazar. Evitar, lo que decían, tenemos es que evitar ciertos formatos en las figuras, en las imágenes o fotografías, y por lo tanto solamente nos limitan a formatos ligeros como el GIF, el PGN o el JPG. Luego dice, no pueden pasarse de 6 páginas o 6 cuartillas en el artículo. O sea, a veces dicen, no, pues es que tengo 300 hojas o cuartillas de investigación. Pues sí, pero no puedes pasarte de 6. Algunos dicen, son 6.5. No te puedes pasar de 6. Oye, son 7. No te puedes pasar de 6. El formato de editorialista ya está establecido de esa manera. Dicen, oye, pero son 6 cuartillas o páginas y puse después las referencias bibliográficas. No, la extensión no debe ser más de 6. Luego, ahorita me preguntan sobre el tipo de bibliografía, cómo registrar, ahorita lo vemos. Dice, en cualquier correspondencia con la Academia Journal, favor de mencionar su número de artículo. Siempre va a haber algún comentario, alguna duda de algún elemento, entonces recuerden, el autor corresponsal que los representa a los 5 o 6 miembros del académicos del artículo, el autor corresponsal, para hablar con Academia Journal a los correos que les estará dando y que están en la página de Academia Journal, deben decir, oye, yo soy del artículo Sánchez González IEU 003. O sea, poner el número del artículo es fundamental para que Academia Journal pueda hacer referencia al artículo y verificar las dudas que tengan. Y recuerden, les dará la respuesta al autor corresponsal exclusivamente a su correo. A veces al finalizar el congreso dicen, oye, no nos ha llegado todavía la información para descargar el certificado digital del artículo.
y dicen, bueno, el que debe dar la pregunta debe ser el autor corresponsal. ¿Por qué? Porque el autor corresponsal es el que va a recibir directamente de Academia Journal la certificación de este documento, de este artículo. Claro, él se encarga, Academia Journal hace responsable al autor corresponsal de que él lo redistribuya entre todos los miembros que participaron en el artículo. Algunos han dicho al final, dicen, oye, quiero cambiar el nombre de un coautor, o quiero o quiero eliminar a un coautor. Eso no se puede en el momento en que arranca el Congreso, porque desde antes de empezar el Congreso, Academia Journal, como ya está acreditado, empieza ya a elaborar los permisos en Estados Unidos para el ISSN y el ISBN. Entonces ya no es posible hacer los cambios. Tendrían que reabrir el libro digital para hacer esos cambios. Entonces, cuando ustedes reciban la carta que dijo el doctor Víctor de aprobación de que está el artículo propuesta, aprobado, chequen bien los nombres que van, chequen bien la ortografía, porque a veces dicen, es que tengo que cambiar, me equivoqué en un nombre o me equivoqué en una letra de un apellido. Eso es muy difícil que se pueda cambiar. Bien, continuando, cuando ustedes descargan el documento patrón, les va a aparecer un tipo de documento de este que le estamos marcando. Recuerden, deben tener a la mano autor y coautores, que esos son los que están en esta posición. En este pequeño párrafo donde está la flecha roja, ahí van a ir con determinado tipo de fuente los nombres. Y luego también deben tener de los coautores, ahorita lo vamos a ver en detalle, en la parte al pie de página de la primera cuartilla, deben ir los nombres de los autor y coautores, pero con datos de ellos. También deben tenerlo a la mano, a veces eso los retrasa en su registro. Ahora, recuerden, los márgenes son 2.5, los títulos deben ser a la fuente Calibri 16 negrita, y todo el cuerpo debe ser en Time News Roman, número 10. Ahí hay variaciones que vamos a ver ahorita, en unas va letra cursiva, en otras va negrita, ahorita lo vemos. Por favor, cualquier duda en el chat para que los doctores le puedan dar respuesta. Miren, estoy dando el formato del patrón, del documento patrón. ¿Qué es lo que sucede? Van a encontrar letras rojas y letras negras. Las letras rojas son instrucciones que nos da Academia Journal, las cuales deben desaparecer del artículo que ustedes van a entregar. Recuerden que se llama artículo extenso, el que son de 6 cuartillas. Las letras negras es lo que debe de llevar, es una referencia para facilitarles el tamaño de la fuente, las características de la fuente. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos al centro y con letra negrita y con letra mayor, que es la de 16, tamaño 16, ustedes únicamente lo que tienen que hacer aquí es vaciar el título y en automático ya está codificado para que les dé el tamaño de la fuente y cómo debe de ir. Ahora, si se fijan en la parte inferior, vienen los nombres de los autores. El autor, aquí debe ir primero, como lo registraron, va el nombre del autor principal y dice es Guillermo Prieto y viene con un subíndice 1. Luego dice, los coautores son el ingeniero Laura, el doctor Ramón Ramiro, la licenciada María Jesús. Todos estos me indican que hay un autor principal y 3 coautores. Aquí nos dicen instrucciones sobre ello. ¿Qué es lo que voy? Que después de que tengan esto y que cuiden que vaya en el orden que los registraron, en ese mismo orden, en esa primera cuartilla, al pie de página, vienen ya los números, los subíndices. Algunos, si es grande, va a la segunda cuartilla. Si pueden ver, es el 1 principal, el 2, 3 y 4 coautores. De cada uno de ellos, debemos de poner el nombre, en dónde está laborando actualmente, de qué país es, y poner el correo para referencia en el artículo, y dejar el nombre de autor corresponsal en mayúsculas, todo lo demás se quita. Si se fijan, los coautores también lo tienen, es fulano Ramón Sorín, es vicerrector, se encuentra en Asturias, de España, y su correo electrónico. Esta información que estamos viendo ahorita es la que va a estar publicada a nivel internacional, de tal manera que quien quiera hacer consulta interna a Academia Journal o universidades de Estados Unidos o de Europa, van a ver, si les interesa el tema, quiénes son los participantes del artículo
y está de referencia el correo, y ahí es donde ellos pueden comunicarse con los coautores para decir, oye, fíjate que tu estudio en España lo estoy viendo en Colombia y en México, en el estado de Nuevo León, y queremos participar contigo en conjunto para ampliar este estudio que hiciste. Entonces, esa es la ventaja que se tiene. Bien, continuamos. Este es el formato que habíamos visto del formato patrón. Y bueno, reiteramos nada más que importante. Conservar los márgenes de 2.5, conservar los tipos de letra y espacios. Ya vimos que el mismo artículo te los va a llevar de la mano. No poner número de página o lo rechaza. Y el título, bueno, aquí lo dice, si ustedes lo vacían como lo comentamos, nada más es checar letra Calibri 16 negrita. Importante, el título no lleva punto final. Si le ponen punto final y todo lo hacen perfecto, se los va a rechazar el software. Entonces, tengan cuidado. Esas son las observaciones que queremos manejar. Aquí repetimos el autor principal, los coautores y todas las letras, toda la información de los coautores con sus correos. Aquí queremos darles un poco de ideas. Es libre la estructura del artículo. Recuerden que la limitación es la extensión, que son 6 cuartillas. Una opción que algunos utilizan es decir, miren, los primeros 4 puntos son iguales en las 3 versiones que les damos. Que lleve el título, que lleve el registro de autor, que lleve el resumen con las palabras clave y la introducción. Eso existe en las 3 opciones que les mostramos. Puede haber más. Y algunos dicen, oye, pues yo voy a poner el marco referencial, voy a poner el planteamiento del problema, el marco teórico, metodología empleada, análisis de datos, resultados, conclusiones y nuevas líneas de investigación. Y no olviden, debe haber referencias al final. Esta es una opción. Me voy a ir a la siguiente dice, bueno, yo también quiero poner marco referencial, pero fíjate que aparte del planteamiento del problema, yo quiero poner la delimitación de la investigación, mi contexto teórico, tengo que ampliar el resumen de resultados y quiero separar las conclusiones de los resultados. Esa es otra opción. La otra también dice, oye, pues yo quiero aparte poner la justificación y quiero separar el marco referencial con el marco metodológico en el cual pues quiero explicar qué metodología fue, si cualitativa o cuantitativa, quiero marcar la hipótesis aparte, quiero hablar del instrumento con su recolección de datos y el análisis de investigación y hacer comentarios finales. Este punto, estos 3 opciones que les doy, la única limitante es no rebasar las 6 cuartillas. Les damos un ejemplo de metodología cualitativa. Aquí ya es un artículo aprobado, entonces aquí va el título, aquí van los autores, aquí va el resumen, las palabras clave. Ahí viene una breve descripción que pues prácticamente esta introducción en este cualitativo, por hablar de cualitativo, fue casi una página. Después entramos a lo que es el marco referencial, hablamos de lo que es el marco teórico, casi se lleva 2 cuartillas aquí el marco teórico, y después entramos ya a la metodología en el proceso, y en un momento dado en los resultados con las conclusiones que nos tenemos. Y al final tenemos algunas líneas de observación, nuevas líneas de investigación, aportaciones, etcétera. Y si se fijan, tuvo como 3 o 4 referencias finales. No se pasa de las 6 cuartillas. La extensión que les estoy dando de cada uno de los marcos y de las estructuras es libertad de ustedes. Aquí nada más es para que vean una variación de cómo se hizo. Y ahora vamos a hablar de un artículo cuantitativo. Un cuantitativo pues puede variar, tiene también el título, sus autores, tiene sus palabras clave, tiene el resumen, entra con una pequeña introducción, habla del planteamiento del problema y empieza a hablar sobre lo que es el marco teórico, que aquí se lleva 1 cuartilla y media, y después ya entra con el proceso de la medición, donde él decide aquí meter el instrumento para recolección de datos, unos gráficos de evaluación y de análisis de datos, y aquí están sus resultados y vienen sus conclusiones. Y aquí pues sí colocaron como 6 o 7 referencias bibliográficas, pero no se pasó de las 6 cuartillas. Y bueno, finalmente les hablamos de una metodología mixta, donde viene y dice, igualmente, no repito, vienen siendo los títulos igual, el resumen, y viene una referencia de tanto lo cualitativo como lo cuantitativo como una introducción, viene un planteamiento del problema, viene su marco teórico, que viene siendo casi 1 cuartilla y media, viene el análisis y resultados de cuantitativo, de lo que es estadística descriptiva,
y viene el análisis del proceso cualitativo y donde viene ya el proceso final, donde es la metainferencia cualitativa, y aquí consideraron por el tipo de innovación de la investigación y metió como 8 o 10 referencias bibliográficas. Es válido cualquiera de ellos, se los dejo a su criterio, no hay una norma, pero sí de alguna forma que se plantee lo más importante que ustedes consideran. Estamos a sus órdenes en PISEI por si alguno de ustedes requiere alguna orientación en algo en lo particular. Las referencias que me preguntaban, en este momento para el 2023, Academia Journal marca las diferentes, son, es decir, se necesita tener el autor, sacar el título del tema o el capítulo del libro, qué libro es, que como si fue un congreso o entrevista, y el volumen, número del año. Y después de colocar las referencias importantes, las 6 cuartillas, hay que justificar la redacción. Si no lo justifican, el software de Academia Journal no lo va a justificar. Y así es como se va a imprimir. Entonces es fundamental que lo justifiquen ustedes a la hora de mandar el artículo extenso. Y aquí se ponen algunas ideas de cómo se puede manejar las referencias bibliográficas, que se pone el autor, se pone entre comillas el título del documento, se pone si es en línea, el volumen, y se pone la dirección en caso de una consulta por internet. Y nada más quisiera hacer un poquito de énfasis en la carta. Cuando ustedes se registren, tienen que esperar, tienen que ver que les llegue el documento que dijo el doctor Víctor. Es una carta donde están aceptando que el artículo propuesta está aprobado. Eso que está aprobado no indica que esté aprobado para publicación. Está aprobado para que entreguen el artículo extenso de 6 cuartillas. A veces se confunden. Entonces, este documento, ¿qué es lo que contiene? Trae los autores que se están registrados, que están en Academia Journal como artículo propuesta. Ahí es donde se les hace énfasis. Chequen que el primero es el principal y chequen que los siguientes son los coautores y que están debidamente en ortografía y en nombres, etcétera, para no evitar cambios de los autores. Luego viene el artículo, cuál es el título, chequenlo, y viene el número del artículo que ustedes tienen en Academia Journal. Deben tener cuidado para que esté bien registrado. Y luego ya viene una declaración donde dice su artículo propuesta está aceptado para presentarse en el Congreso de Puebla en tales fechas. Y entonces, y para poder tener sus registros en caso que usted logre acreditar el artículo extenso. Ahorita más adelante el doctor Pedro, en la parte que va a participar, va a estar viendo lo que es el artículo extenso, cómo va a ser enviado, el video del artículo en caso de que ahora ya se tienen que hacer videos, y tenemos los pagos de derecho para la gestión de los registros internacionales ISBN y SSN. Y bueno, para las preguntas, como dijimos en el chat, o al final tendremos un espacio para aquí entre todos poder ampliar la información. Entonces le cedo las palabras al doctor Pedro López para continuar, por favor. ¿Me escucha, doctor Pedro? Sí, perdóneme, estaba metido en el chat. Adelante. Muy buenas noches, colegas. Para investigar no se requiere tener licenciatura, maestría y doctorado. Sin embargo, podemos investigar con licenciatura, maestría y doctorado. Hay mucha gente que aporta en sus trabajos de investigación ideas muy originales, no solo académicas, industriales, prácticas, técnicas, recetas, etcétera. O sea, investigar es un campo muy amplio y ese campo muy amplio puede ser difundido a través de la editorial de Academia Journals. Cuando ustedes van a enviar el artículo ya a Academia Journals en el correo editorial, eh, por favor asegúrense de hacerlo así. A veces llega en este momento la duda, oye, ¿lo envío a la gente de PISEP? No. Oiga, ¿lo envío a Contacto Academia Journals? No. Hay un correo que tiene que ver con la parte editorial. En este correo se envía ya
el archivo que tiene los datos de apellidos y el identificador numérico del Congreso directamente a Academia Journals. Lo que sucede en este correo es que hay una revisión editorial, no pasa en automático eh, el, uh, el en un momentito también les pondremos una liga que nos estaban preguntando sobre dónde ver algunos de los artículos publicados en la plataforma de Academia Journals para que tengan una idea de cómo son preparados, de los diversos campos de aplicación, etcétera. Esto ya no me dio tiempo ahorita en el chat, en un momentito. Y entonces a este correo llega ya el artículo final. Si por alguna razón luego queremos hacer una modificación de nombres, participantes, título, contenido, etcétera, habría que hacerlo previo, previo a las fechas del Congreso, por lo menos unos días antes del Congreso, porque una vez que llegue la fecha del Congreso, en este correo editorial se tendrá la versión final del artículo que será publicado. Entonces recuerden que aquí es donde se debe de enviar el archivo en Word de el artículo que ya hemos desarrollado. Hay un formato interno, como pueden ver, que dice que está en estatus, el seguimiento de los requisitos, donde se puede consultar la liga en la plataforma de Academia Journals con los datos numéricos de mi registro y si ya ha sido aprobado o no. Verán que hay algunos no aprobados, pero porque no han seguido lineamientos estructurales, porque no han seguido lineamientos del formato, etcétera. Pocos, pero sí los hay. En realidad, antes de que suceda esto, una vez que ha sido registrado la aprobación, el correo editorial cuando lo enviamos nos va a retroalimentar si ya ha sido recibido en forma el artículo o si hay que hacer ajustes y nos lo avisarán. Y desde luego en la plataforma puedo checar si ya recibió Academia Journals mi artículo extenso, si ya recibió Academia Journals la ponencia, el enlace de video que hago, ahorita vamos a platicar de esto, y también la cuota de participación. Entonces nosotros lo que les recomendamos es siempre hagan el registro primero y una vez que tengan ya la aprobación del registro, trabajen en el artículo y una vez que tengan la aprobación del envío editorial del artículo, entonces ahí ya pueden estar trabajando en la ponencia, que es la presentación audiovisual de su trabajo, y de ahí finalmente efectúen el pago. Si efectúan el pago y no participan en el Congreso, se les devolverá esa participación. Normalmente es algo solo cuando ya hayan completado todo el proceso que les recomendamos que hagan el pago de participación. ¿Qué es mi ponencia o presentación? Imaginen que ya han trabajado en su artículo y ya enviaron el escrito del artículo al correo editorial. Ahora tengo que hacer una ponencia. Esto surgió a raíz de la pandemia, en donde varios participantes o algunos ya no podían ir presencialmente y se hacía la presentación virtual. Ahora, por otro lado, es una constancia a ustedes y al sistema y a cualquier autoridad de que han participado en el Congreso, porque aparte de enviar el artículo, hay la participación de ustedes platicando sobre este artículo, haciendo una ponencia, una presentación, que puede ser, ahorita vamos a ver, los formatos puede ser libre como PowerPoint, Google, Prezi, etcétera. El número de diapositivas de acuerdo a las necesidades. Normalmente les recomendamos entre 8 y 10 minutos este video. Puede ser un video directamente tomado por el celular o la cámara del celular, porque a veces nos dicen, oiga, oiga, pero no tengo el PowerPoint o no voy a usar el Google o pueden grabarlo personalmente, pueden exponerlo en una pizarra y grabarlo con el celular. Ahí se acepta toda la creatividad. La cosa tiene que ser audiovisual. No necesitan estar todos los participantes del artículo en el video, pero sí necesita haber un video que respalde esa ponencia en el Congreso. Es un trabajo audiovisual. Y desde luego,
se tiene que subir la presentación que ustedes hagan en una plataforma que ya exista en el mercado, por ejemplo, YouTube, Vimeo, etcétera. Y al final, al Congreso, lo que se va a usar es la liga de esa ponencia que ustedes ya estaban usando en las redes. No necesitan aparecer ustedes personalmente, necesitan una descripción, platicar la descripción del artículo. Puede hacerlo un colaborador, un coautor, pueden no aparecer su cara ni sus fotos, pero sí tiene que ser audiovisual. Es decir, un PowerPoint, por ejemplo, que se vaya moviendo de transparencia en transparencia y que tenga una explicación del trabajo que ustedes han realizado. La guía esta del enlace de la presentación que ustedes hagan puede ser en YouTube, por ejemplo. Nada más recuérdense de configurar el YouTube como público, porque si van a usar la liga del YouTube y no lo configuraron como público, a la hora de poner la liga en el Congreso, no va a aparecer el video de ustedes. Van a decir, oiga, no está mi video, no se ha subido, etcétera. Sí, el video es una constancia para ustedes, para el sistema y para la calidad del Congreso de que ustedes han participado. También se puede subir como Google Drive, ahora que está de moda el usar el Google Drive en Vimeo, en el Microsoft SharePoint o Live o OneDrive, etcétera. Lo que importa aquí es que lo suban a una plataforma ya social reconocida y nos está dando aquí la presentación con relación al registro del artículo. Hay un formato para registrar la liga que básicamente incluye los datos que ustedes ya han revisado. Primero el enlace, desde luego, que ustedes ya tienen relacionado al artículo, relacionado con un pequeño resumen del artículo, el correo electrónico, etcétera. Es como un registro casi independiente solo para garantizar que ustedes ya han participado con el video, con la ponencia de su trabajo de investigación. Estas presentaciones pregrabadas que le llamamos, porque hay presentaciones presenciales también, primero garantizan que aunque hagas una presentación presencial y por cualquier motivo tengas problemas técnicos, no llevaste la presentación, etcétera, ya está en el sistema. Una segunda cosa es que estas presentaciones pregrabadas las podemos consultar de todos los participantes en la plataforma del Congreso. Entonces uno va directamente a la parte que dice portal virtual y en esa parte de portal virtual existe los horarios y eventos virtuales, en este caso el programa de las presentaciones, y existen todas esas presentaciones pregrabadas de cada uno de los ponentes. Aquí como ejemplo pueden ver en esta página que dice, mire, en Morelia 2022 en el Congreso Virtual y aparece una pequeña imagen en donde está el archivo de cada uno de los videos. Vean que hay mucha variedad. O sea, no es algo cuadriculado que tiene que ser en PowerPoint y tiene que ser así, así, así. No, vean que alguien lo hizo en PowerPoint, alguien lo hizo grabado físicamente, alguien lo hizo en Prezi, por ejemplo. Lo importante es que sea audio y video, que explique lo que ustedes están exponiendo, lo que ustedes están investigando, lo que ustedes están obteniendo. Y desde luego que el video hable un poquito, oiga, mi trabajo es sobre este tema, hemos investigado un poco teóricamente sobre estos aspectos y hemos usado esta metodología. Los resultados, las conclusiones que encontramos son estas. Eh, Al final de participar en el proceso, ya me registré, ya envié mi artículo al correo editorial, veo que sí voy a tener el tiempo para participar, no sé si presencial o virtualmente, pero
ya estoy seguro que voy a participar, entonces realizo el pago para el evento y envío mi ponencia audiovisual. Ya que he cumplido todos estos requisitos y lo puedo verificar en la plataforma del Congreso, al final, al final, una vez terminado el Congreso verifica que yo haya cumplido con todos estos requisitos. Y una vez que haya el Congreso verificado esto, que ya envié yo mi artículo, que ya envié la ponencia, que ya efectué el pago, un par de semanas después del Congreso se empiezan a enviar estas certificaciones, estos certificados de participación, en donde se menciona las instituciones académicas involucradas. En este caso, en el Congreso de Puebla, tiene que ver con Academia Journals y tiene que ver con la Universidad IEU en Puebla. Desde luego indica el congreso donde se participó, la fecha del congreso, porque normalmente en ciertos de estos puntos de presentación hay un congreso casi anual en Celaya, hay un congreso anual en Puebla, etcétera. Indica los autores, el certificado se emite por el artículo, entonces no se emite individualmente, sino que se emite incluyendo a todos los participantes que estuvieron en este artículo, eh, que tengan constancia y que se garantice que aquí estuvieron todos ellos. No se hace distinción de corresponsal o no, todos son autores del artículo y desde luego también se indica el número del artículo y la fecha y el lugar del Congreso. Se tiene una leyenda en donde se indica la indexación. ¿Qué es esto de la indexación? El registro ISSN online y también en los libros del Congreso, que es el ISBN. Esta indexación, para los que no han participado en publicaciones en el pasado, lo que garantiza es que se tiene una publicación formal, por un lado, y por el otro lado se tiene el respeto a los derechos de autor de quienes lo hayan hecho. Es decir, con este ISSN y ISBN, estos autores son los dueños de este artículo y todo lo que el artículo tenga. No hay posibilidad de que esto aparezca o lo usen sin permiso de los autores en ninguna otra parte, en ninguna otra cita o referencia. Finalmente, tiene las firmas de las autoridades académicas, en este caso Academia Journals y la universidad donde se participa, y tiene un código QR con todos los detalles que valida el certificado del Congreso. Este certificado, desde luego, pues yo ya lo uso para avalar que he hecho una publicación, para usarlo en mi currículum y desde luego en la mayor parte de los casos muchos amigos que nos acompañan de universidades e instituciones lo usan para avalar que han hecho la publicación y que se ha tomado en cuenta en su institución educativa. Aquí vean un ejemplo de lo que es este tipo de libros en los congresos. Cada congreso tiene una serie de libros, esa serie de libros es temática, es decir, hay un libro de ingenierías, hay un libro de educación, hay un libro de salud. Anteriormente eran libros completos que tenían todos los temas indexados. Ahora, para efectos de dar un mejor seguimiento, se hacen temáticos. El libro tiene una portada, ustedes lo pueden revisar y consultar en Academia Journals. Por ejemplo, eh, voy a tratar de, no se me vayan, en el caso de Puebla, publicaciones del Congreso. Entonces, aquí copiar que nos estaban preguntando hace un momento, les voy a poner en el chat la liga, por ejemplo, de las publicaciones del último congreso. Se van a esta liga y van a ver que hay una serie hay una liga general para entrar a las publicaciones, accesan a esas publicaciones y hay una serie de tomos. Los tomos anteriores
en el Congreso del año pasado, por ejemplo, verán que son todos generales, pero si accesan a otros congresos que ya se han efectuado este año, verán cómo van a ser estos libros temáticos. Tiene una portada el libro y tiene un índice, una parte indexada el libro, en donde refiere todos los artículos involucrados en el libro. Aquí se ve la publicación literal de cada uno de los artículos y los podemos consultar ahora temáticamente. Después del Congreso se publican las ponencias, esas ponencias audiovisuales quedan en la plataforma del Congreso y desde luego las pueden consultar. Déjenme ver si rápidamente puedo poner una liga a la participación virtual, ponencias pregrabadas. Entonces, aquí está. Vamos a poner esta liga de ponencias pregrabadas del Congreso del año pasado, en donde pueden checar ahí cada una de las ponencias, cómo fueron hechas, qué temas, qué aspectos resaltaron. Habrá algunas que serán de interés de ustedes por su campo de conocimiento, por su área temática, y que van a enriquecerles el poder hacer una presentación. También se emite la constancia que estábamos platicando. Recuerden que no es instantánea. Algunos piensan que ya terminó el Congreso ahorita y ahorita ya tengo mi constancia. El Congreso tiene que verificar el cumplimiento de todos los requisitos y un par de semanas después se emite la constancia. Esta publicación que hace el Congreso, también en este proceso de emitir las constancias, se empiezan a preparar los libros digitales. Es decir, todos los artículos que van a tener, la indexación, las portadas, etcétera. Entonces, como verán, no es un proceso inmediato de un día. Tarda aproximadamente en tenerse estos libros para la publicación entre 3 y 4 semanas después del Congreso para ser publicados. Y finalmente, ya tengo mi publicación en el Congreso. Hay la opción de llevar mi publicación a una de las revistas digitales de Academia Journals, adicional a los libros de registro del Congreso. Entonces, para eso, yo seleccionaré mi artículo y diré a Academia Journals, oiga, puedo participar con este artículo en el programa Puente, y normalmente Academia Journals ya tiene seleccionados un 30, un 25% de los artículos por la calidad, por la temática, por la extensión, etcétera, que pueden participar en esta siguiente etapa. Esta siguiente etapa es publicarlo en una revista digital, para lo cual tendré que hacer unas modificaciones, una extensión de mi artículo que me permita la publicación. Ya podré hacer más cuartillas, meter más referencias, hacerlo más profesional. Estas son algunas de las revistas con las que cuenta el grupo Academia Journals. Es un foro de difusión hispanoparlante porque todas son en español, ¿verdad? Son artículos de alta calidad, bien sea de ingeniería, de educación, de tecnología, de economía, de la realidad global, de ética, etcétera. Entonces, hay varios formatos y tipos de revistas. Inclusive, no necesito haber publicado en el Congreso para publicar en una revista. Puedo decir, no, oiga, me voy a ahorrar mi costo del Congreso y quiero publicarlo en una revista. Existirá el proceso muy similar que Academia Journals dará seguimiento para que pueda ser publicado en una revista. Ahora, lo que sí hace el Congreso es que como ya practiqué, ya armé mi artículo, ya hice mi resumen, ya metí metodología, es más fácil partir de eso para hacer un artículo mejorado y después publicarlo en estas revistas electrónicas. ¿Qué ventaja hay? Si ya fue publicado en el Congreso y se hacen los ajustes necesarios, en esta etapa se emite una constancia de arbitraje. La constancia de arbitraje es que al menos 2 doctores revisan este artículo
que esté bien estructuralmente, que esté bien en la forma, que esté bien en el contenido, etcétera, y se emite una constancia de arbitraje. Adicionalmente, el periodo de revisión es muy corto. Ustedes pueden enviar el artículo después de terminar el Congreso y en unas 3 semanas, 4 semanas, este artículo ya ha sido revisado y nos retroalimentarán de cualquier ajuste que tengamos que hacer adicional previo a la publicación en cualquiera de estas revistas. Entonces, como ven, Academia Journals ofrece el servicio para... sí, Flor, estaremos revisando esto. Ya estoy informando a Academia Journals. Entonces, después de este andar juntos, eh, mira, Adriana, el problema para la inteligencia artificial no es con Academia Journals. Sí hay algunos controles, pero lo que sí les pedimos si usan inteligencia artificial, chat, GPT, etcétera, es que este tipo de inteligencia artificial nunca tiene citas y referencias actualizadas. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Este tipo de trabajos de chats de inteligencia artificial sí ofrecen posibilidades de hacer una metodología muy genérica, pero muy difícilmente aplicable a mi trabajo. Entonces, sí saquen ideas, sí apóyense inclusive en la redacción en este tipo de plataformas, pero será difícil, a menos que ustedes ya tengan todo el artículo, decirle, oye, chat GPT, aquí está mi artículo, hazme un resumen. Sí, o sea, no le puedo decir, oye, chat GPT, voy a platicar sobre esto y esto, considerando estas y estas variables, ármame el artículo. Imposible, imposible. O sea, tengan paciencia, usen esas herramientas como útiles, etcétera. El pago para publicar en revistas, doctora, es similar al pago en los congresos académicos, una tarifa muy similar si se es estudiante, si se es profesional, y es por artículo, no es por persona. Si hay 4 personas, si hay 5 personas, se divide el costo para publicar en estas revistas. Entonces, los animamos, por un lado, a empezar a hacer sus borradores, sus artículos, ya sea que vayan a participar o no en el Congreso. Los animamos a que tengan, los que no han tenido este tipo de experiencia, es una experiencia muy enriquecedora, sí con nervios al comienzo, como decía el doctor Víctor, porque es la primera vez que hacemos un resumen, que vamos a hacer un documento en forma para publicarlo, que vamos a hacer su ponencia, pero van a tener práctica en habilidades, en conocimiento, retroalimentación, tanto del artículo como de la ponencia, y van a tener la satisfacción de tener ya la publicación, desde luego, con los derechos de autor, porque es indexada esta forma de conocimiento. Entonces los animamos y comenzamos la etapa final de nuestras charlas del día de hoy, en donde podremos tener una serie de preguntas y respuestas. Doctor Pedro, hay una pregunta que nos gustaría nos dieras comentarios. Dice, permíteme, Roy. Doctora Laura, el número mínimo de páginas para publicar en las revistas es de 8, el mínimo, pero no hay un límite. Se abre mucho el abanico en cuanto a tener el número de páginas de 6 para los congresos, ¿verdad? Los lineamientos, Diego, para publicar en la revista son idénticos a los de Academia Journal, solo que se tiene que profundizar un poco más en la explicación de los resultados. En estas revistas sí hay todo un procedimiento científico, entonces tiene que tener una metodología bien descrita y congruente, se tiene que tener un instrumento de investigación, etcétera. El costo es muy similar, es decir, más o menos $170 para profesionistas, $150 para alumnos. Dígame, doctor. Sí, la pregunta que nos hacía Sandra Flores nos decía, dice, entiendo que el artículo es un extracto de una investigación. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo regular para el desarrollo de la investigación y de ahí partir
sobre un extracto dirigido a la realización de un artículo? Es correcto. Bueno, la investigación que yo esté haciendo puede ser corta, puede ser larga, puede llevar mucho tiempo, puedo encontrarme a la mitad de la investigación, al comienzo de mi proceso de tesis, haciendo pruebas experimentales en la empresa. Todo eso sirve para hacer una publicación. No necesito haber terminado toda la investigación con todos los resultados. Puedo tener ya un avance significativo en lo que estoy obteniendo estructuralmente, metodológicamente, resultados. Es más, puedo tener un trabajo tan completo que en lugar de un solo artículo pueda hacer 3 o 4 artículos, ¿verdad? Por ejemplo, estoy aplicando, desarrollando un modelo para el seguimiento mercadológico en mi empresa, ¿verdad? Entonces puedo hacer un artículo de qué variables conformé y por qué para este modelo, puedo hacer un artículo del modelo y sus resultados, puedo hacer un artículo de las implicaciones del modelo, es decir, aprovechar toda la información que tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa me decías, doctor? Perdón, se me fue. No, hay un comentario que nos preguntan sobre en qué dirección se solicita información para publicar en la revista. Entonces se le comenta que pues directamente en la página de Academia Journal está toda la información de los correos correspondientes. Hay correos para el área de tesorería, hay correos para el registro de los artículos, hay correos para los registros, hay áreas para registrar el video. Entonces hay un sinnúmero de correos dependiendo de qué es lo que busca. Entonces los invitamos a que vean la página de Academia Journal, en este caso el Congreso de Puebla. Había una pregunta más donde te la dejo, doctor Pedro, decía, oye, y en caso de que no alcance, ¿puedo considerar entrar a otros congresos del IEU, de Academia Journal, perdón? Es correcto. A veces sucede que yo llevo mi investigación en cierto grado de avance y no estoy convencido todavía de publicarla. Entonces, tranquilos, Academia Journals tiene aproximadamente un congreso por mes en diferentes lugares y con diferentes instituciones de la República Mexicana. Entonces, puedo ir viendo el avance de mi trabajo y empezar a elaborar el boceto de mi artículo, previendo los tiempos de los congresos. Por ejemplo, decir, bueno, no alcanzo al anterior, ahora sí lo haré en Puebla. El próximo, por ejemplo, en este caso, Puebla es en octubre, efectivamente, y el último del año, por ahí de casi noviembre, diciembre, será en la Ciudad de México, en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Pero, eh, eso da versatilidad de tiempo, no se confíen en qué sentido. A veces uno dice, el próximo, y el próximo, y el próximo, y ya no publicamos. Entonces, hay otros que aprovechan y dicen, oiga, no, ya que hay la oportunidad de que Academia Journal está haciendo varios congresos, oiga, yo necesito 3 artículos, me están pidiendo en mi institución de publicación este año. Entonces voy a hacer uno en febrero, uno en mayo y otro en octubre. Entonces, y así puedo tener varias publicaciones a lo largo del año en diversos congresos de Academia Journals. Entonces, sí los animamos porque es una experiencia muy integral. A veces nuestra primera experiencia o las siguientes experiencias solo son en hacer un artículo y nunca lo expusimos. Entonces nos perdemos esta idea de cómo eficientar, cómo platicar a otros esto que ya puse en el artículo en una ponencia. Y desde luego hay algunos trabajos que sí se exponen en congresos, pero no se publican. Entonces, en este caso, tiene participación en el Congreso, en este caso se hace un artículo y desde luego se revisa el artículo, se publica el artículo y paralelamente se hace una presentación del artículo explicando lo que hemos hecho en esta investigación. Entonces, si ven Academia Journals es muy integral, muy amplio y nos permite enriquecer nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque estamos viendo las presentaciones de otros, estamos revisando los artículos de otros,
estamos enriqueciéndonos y desde luego, o sea, quizá en mi próximo paso voy a decir, oiga, sí, Academia Journal me interesa mucho, voy a seguir publicando, pero ahora tengo un artículo de neurología y ese lo quiero publicar en el Journal de Neurología Nacional o Internacional. Así será. O sea, eso será muy enriquecedor. Tomen en cuenta que en PSAID podemos aconsejarles, apoyarles, animarlos en cómo conformar todo este tipo de artículos para su publicación. Tengo una pregunta, doctor Pedro. Dice que en el área de las temáticas, bueno, hablamos de que había varias temáticas, ya se los planteó el doctor Víctor, pues son diversas: salud, administración, ingenierías, pedagogía, educación, no quiero repetir. Y lo que hay es que al finalizar, cuando se publican los artículos, hoy en día Academia Journal hay un libro para cada temática. Si el articulista lo puso en ingeniería, pues entonces a la hora de la publicación va a haber un libro por temática. Entonces nos vamos al Congreso de Puebla, que está publicado del 2023 en el libro de ingeniería, y ahí están todos los artículos de ingeniería que se publicaron en este congreso, ¿no? Entonces, de esa manera, hay la libertad y los invitamos, porque lo aprovechan muchos académicos que van viendo qué artículos de ingeniería, por decir, si el tema es mecánica, les interesa ver todos los artículos de mecánica de los diferentes libros que hay en los congresos de IEU, y digo, de Academia Journal, y de esa manera pues encuentran bastante material para sus aulas de sus alumnos en sus asignaturas, ¿no? Sí, es correcto, doctor. A partir del año pasado se empezó a hacer esta separación temática por tomos y cada congreso ahora tiene esos 8 tomos, en donde hay un primer tomo que es el índice que le llamamos tomo 00, y hay el siguiente tomo que es el 1 de ciencias administrativas, el tomo 2 de ciencias de la salud, el tomo 3 de matemáticas y ciencias exactas, el tomo 4 de ciencias de la educación, el tomo 5 de humanidades, ciencias sociales y bellas artes, el tomo 6 de estudios legales, que por cierto no teníamos muchas participaciones de estudios legales en años anteriores y ha ido creciendo, de ahí surgió la inquietud de tener un tomo específico, y finalmente el tomo 7, que son todas las ingenierías. Entonces pueden estar tranquilos de que en Academia Journal su artículo será considerado dentro de la especialidad del ramo de conocimiento, y, eh, y podrán consultar otros, como decía el doctor Eloy, de esta misma área del conocimiento. Preguntan sobre el acceso a la grabación de este taller. Tengo entendido que el doctor Calderón lo está manejando, y por otro lado, por comunicación ahorita interna, externa pero interna entre los organizadores, se quedó que el doctor Rafael Moras va a tener la grabación a su disposición en la página de Academia Journal del Congreso IEU 2023. Sí, ya nos está indicando al doctor Calderón que estará compartiendo el video de este taller en la página de Academia Journals a través del link. Entonces, ténganos paciencia. Hoy se termina de grabar el video y se subirá en un par de días, en lo que se revisa y se tiene ya presentado. Así que lo tengamos ya en línea, con mucho gusto les mandaremos un aviso de que ya está y en dónde está la liga para que puedan consultarlo nuevamente. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que ha sido algo muy básico. Esperamos servirles tanto para este congreso realizado en la Universidad IEU, como en todas sus inquietudes de investigación, sean científicas, sean académicas, sean industriales. Tenemos la experiencia para poder apoyarles. Que tengan muy buen descanso. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a todos aquellos que nos están acompañando
con un cambio de desde Panamá, desde Colombia y todo el cono sur de Centroamérica, de la parte del Caribe. Muchas gracias por el esfuerzo. Seguimos a sus órdenes, tienen nuestros datos y nos ponemos a su disposición. Que tengan muy buen descanso.